Bienvenidos. En esta presentación abordaremos el estudio de las propiedades ácido-base y redox de los elementos y compuestos químicos de los grupos principales de la tabla periódica, como también la relación entre la estructura química y la fuerza ácida. En esta diapositiva podemos observar cómo varía el carácter oxidante o reductor en la tabla periódica. A medida que aumenta el número atómico de los elementos en un período de la tabla periódica, aumenta el carácter no metálico, covalente y oxidante de los compuestos que lo contienen, ya que aumentan la energía de ionización, el potencial de reducción estándar, la electronegatividad y la afinidad electrónica. Con la disminución del número atómico de los elementos en un período de la tabla periódica, aumenta el carácter metálico, iónico y reductor de los compuestos químicos de esos elementos, ya que disminuye la energía de ionización, el potencial de reducción estándar, la electronegatividad y la afinidad electrónica. Si recordamos que las reacciones de formación de hidruros iónicos y covalentes que vimos en la clase de formación de compuestos son reacciones de óxido-reducción, hay que tener en cuenta los potenciales de reducción de los metales y no metales frente al hidrógeno. Los metales alcalino y alcalino-térreos son más reductores que el hidrógeno, y cuando reaccionan entre sí, los metales del grupo 1 le transfieren un electrón al hidrógeno, quien se transforma en el ion hidruro. Cuando el hidrógeno reacciona con un no metal, el no metal es más oxidante que el hidrógeno. En esta diapositiva podemos observar la formación de óxidos iónicos y covalentes. Notar que todas estas reacciones de formación vistas en la clase de formación de compuestos son reacciones redox en vía seca, donde el metal se oxida y el oxígeno se reduce. Solamente el litio forma el óxido normal, es decir, el oxígeno con número de oxidación -2, mientras que el sodio forma el peróxido, con el oxígeno con número de oxidación -1, y el potasio, rubidio y cesio darán los superóxidos, es decir, el oxígeno con número de oxidación -1,5. Esto se daría porque los compuestos formados por aniones y cationes de radio iónico similar son más estables que aquellos formados a partir de radios muy diferentes. La formación de peróxidos y superóxidos iónicos son reacciones redox donde el oxígeno molecular se reduce y el metal se oxida. Tanto el anión peróxido como el anión superóxido en solución acuosa actúan como bases fuertes de Bronsted y se los consideran óxidos básicos. Continuaremos con el estudio de las reacciones químicas de óxido-reducción, en particular los métodos de obtención de hidrógeno. Cuando los metales del grupo 1 reaccionan con agua, forman los correspondientes hidróxidos e hidrógeno gaseoso. Notar que en esta reacción el metal se oxida y el hidrógeno del agua se reduce a hidrógeno gaseoso y que corresponde a una reacción redox en vía húmeda en medio básico. Este tipo de reacciones son altamente exotérmicas y en muchos casos se genera suficiente calor como para encender el hidrógeno formado y producir fuego o a veces una explosión. De acuerdo a las bajas energías de ionización, la reacción será más violenta a medida que descendemos en el grupo. La liberación de hidrógeno gaseoso a partir de ácido clorhídrico diluido se puede llevar a cabo con cualquier metal que tenga potencial de reducción menor a cero. En este caso, los potenciales de reducción estándar del hierro, zinc y aluminio son -0,44 volts, -0,74 volts y -1,68 volts respectivamente. El cobre no libera hidrógeno, su potencial estándar es 0,34 volts. El anfoterismo es una característica que comparten el berilio y el aluminio, como ya vimos en clases anteriores. Recuerden las relaciones diagonales. La explicación a este fenómeno es la semejanza en la densidad de carga de sus cationes. El estaño y el plomo son también metales anfóteros que al oxidarse liberan hidrógeno tanto en medio ácido como en medio básico.